Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial, doctora Lacutir, querida exministra. Gracias por invitarnos una vez más a compartir esta asamblea de AmCham. Mi saludo al señor embajador de los Estados Unidos, Phil Goldberg. Mi saludo al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Mi saludo al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Mi saludo a todos los miembros de la Junta Directiva de AmCham y al doctor José Luis Sánchez. Mi saludo a todos los empresarios aquí presentes. Yo quisiera esta mañana hacer muchas reflexiones, doctora María Claudia. Pero déjenme empezar por una que considero fundamental: la palabra resiliencia. Quizás mi palabra favorita. La palabra resiliencia tiene una gran connotación y es ser capaces de convertir las adversidades en la mejor de las oportunidades. Y sin lugar a dudas, el mundo nunca había enfrentado una situación como la que estamos viviendo hoy. Es quizás la adversidad más grande que nosotros podamos encontrar en décadas y si no en siglos. Y lo digo por lo siguiente, porque es la sumatoria de una pandemia, de una crisis mundial de precios de las materias primas, de una crisis desde el punto de vista de demanda agregada mundial, de una crisis en la movilidad, de una crisis en el turismo, pero sobre todo del mismo efecto, el mismo golpe, la misma crudeza para todos los países del mundo. Y claro, ¿qué hace que esta situación sea así? Que estamos enfrentando, por un lado, una pandemia de fácil propagación. Estamos hablando de una enfermedad que se crece con gran velocidad porque el 80% de los portadores son asintomáticos. Se crece porque se nutre en el contacto social. Es una enfermedad que contagia con más velocidad a los jóvenes, pero que es profundamente más letal en los mayores de edad. En aquellas personas mayores de 60, de 70, de 80 años, la letalidad crece, como también crece con crudeza con las personas que tienen preexistencias de enfermedades graves o enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Esas condiciones, sumado a que las capacidades para enfrentarlo son limitadas, porque estamos hablando de la inexistencia de una vacuna, de la inexistencia de un tratamiento efectivo, y con una situación que se ha hecho aún más clara y estremecedora en los últimos días, según la Organización Mundial de la Salud, y es que no hay una certeza científica de que quien pasa los embates del virus logra generar inmunidad. Estas situaciones nos ponen a nosotros hasta el reto más grande que hayamos tenido, porque las medidas para contener una pandemia de estas magnitudes implican decisiones draconianas, fuertes y severas, muchas de ellas ineficientes quizás ante una lectura técnica, pero necesarias desde el punto de vista de proteger la vida y de proteger la salud. Pero además con otro elemento: enfrentar esta situación con velocidad, con oportunidad y con inteligencia colectiva es lo que nos hace a nosotros realmente producir cambios eficaces. Y yo quiero resaltar que la situación que enfrenta el mundo es compleja, porque para poder desarrollar capacidades para enfrentar la pandemia, los países del mundo nos hemos visto llevados por las circunstancias a cerrar fronteras, a cerrar el tráfico aéreo, a limitar muchísimas interacciones, a no tener eventos, a tratar de motivar en mayor escala prácticas laborales virtuales, pero adicionalmente a tomar decisiones para proteger la vida y la salud que claramente traen afectaciones de carácter social y económico, sobre todo cuando se trata de llegar a decisiones como las cuarentenas o los aislamientos preventivos. Hoy, esta situación también la agrava que todos los países del mundo estamos compitiendo por los mismos recursos, por los mismos escasos recursos.
Hoy los países están compitiendo por ventiladores y frente a una producción promedio anual de 55.000 ventiladores para personas que pudieran estar en situación crítica en unidades de cuidado intensivo, la demanda a la fecha ya supera los 3 millones de ventiladores. Hemos visto además la lucha por conseguir pruebas reactivas, por conseguir hisopos, por conseguir máquinas aceleradoras. Y lo que lo hace aún más complejo es que muchos países que son productores de esos implementos restringen las exportaciones para poder privilegiar a sus connacionales. Una situación de esa naturaleza nunca la había visto la humanidad. Pero también creo que el reto que tenemos es cómo convertir esa situación tan compleja en la mejor de las oportunidades. Y ahí es donde yo quiero también compartirles a ustedes cuál ha sido la aproximación nuestra como país. La primera, nosotros logramos ver este proceso en fases. Una fase de preparación y una fase de prevención. La segunda, una fase de contención y la tercera, una fase de mitigación. En materia de prevención y preparación, desde el mes de enero empezamos a fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Salud para poder con nuestros epidemiólogos de campo hacer pruebas adentro del país. Y fuimos el primer país de América Latina en tener esa certificación para hacer pruebas de COVID-19 con los epidemiólogos de campo. Segundo, apropiamos cerca de 14.000 millones de pesos para fortalecer la red de laboratorios, que si bien no era una competencia del gobierno nacional, ante cualquier inminencia era importante tener esa red fortalecida. También empezamos a desarrollar protocolos y empezamos a incluir en el tránsito migratorio preguntas que nos permitieran identificar a las personas que habían estado en países con alta presencia de COVID. Después introdujimos además los controles de temperatura, las preguntas que quedaron en el registro migratorio, los aislamientos preventivos obligatorios para aquellas personas que llegaran de países con alta presencia de COVID. Y después, en la medida que fuimos viendo evolucionar los casos, tomamos decisiones rápidas como sacar a los niños y jóvenes de colegios y universidades, limitar los eventos, no permitir bares, discotecas, eventos masivos, limitar adicionalmente la movilidad de sectores de la población que podían verse seriamente afectados, como los mayores de 70 años. Y algo también muy importante, sembrar una conciencia colectiva de que con el lavado de manos, sin frotarnos la cara, cambiando los hábitos de salud, podíamos contener en un 50% la velocidad de propagación. Y obviamente, ante las evidencias del mundo y ante la necesidad de quitarle velocidad reproductiva al virus, de fortalecer las capacidades del sistema de salud y de salvar vidas, decretamos un aislamiento preventivo obligatorio. Por primera vez en la historia de nuestro país vivíamos una experiencia de esa naturaleza, una decisión compleja, desde todo punto de vista, exigente desde todo punto de vista, pero lo hicimos también con el principio de avanzar en la contención y en la mitigación con los tres grandes elementos. Por un lado, que no tuviéramos un crecimiento exponencial de la pandemia, que podía haber esa aceleración, esa famosa curva. En segundo lugar, mirar nuestras capacidades hospitalarias y crecerlas y expandirlas. Y lo tercero, salvar vidas. Y hasta la fecha, hemos tomado esas medidas también conciliándolas con un país que quiere tener actividad productiva responsable y adecuada para las circunstancias. Por eso, desde el primer aislamiento preventivo obligatorio, nosotros garantizamos que los servicios esenciales, que los servicios públicos, que las cadenas de abastecimiento estuvieran activas, con la presencia de las cadenas de salud, con la presencia de los funcionarios para atender necesidades de los más vulnerables, con la posibilidad de movilizar en el territorio los alimentos. Mantuvimos esa actividad productiva de manera responsable. Fuimos haciendo las valoraciones y después decidimos extenderla hasta el 27 de abril, que fue el día de ayer.
dándole la posibilidad de que se retomaran obras públicas y civiles y que también tuviéramos la reconversión industrial justamente para producir materiales necesarios para enfrentar el COVID-19. Y hemos dado un paso adicional, extender esta medida al 11 de mayo, pero con una recuperación gradual, paulatina, progresiva y responsable de sectores que representan mucho en la actividad productiva nacional, como es el sector de la construcción y también el de las manufacturas, pero introduciendo un marco normativo que nos permitiera a todos nosotros tener protocolos como quedaron establecidos en la resolución 0666 del Ministerio de Salud o en la resolución 0675 del Ministerio de Salud y Comercio, donde estaban las pautas para el sector manufacturero, las respectivas resoluciones en materia de transporte masivo, donde no se podía tener la capacidad más de un 35%, y lo propio en el sector de la construcción. Es decir, los pasos se dan paulatinamente, pero soportados en elementos de evidencia. ¿Como cuáles? Por un lado, la recuperación de nuestras capacidades. Colombia es uno de los países de América Latina con más unidades de cuidado intensivo per cápita. Tenemos 5.300 unidades de cuidado intensivo en el país, o 5.400. Y eso ha sido el producto de un trabajo de años del sector de la salud. Y solamente los invito a que comparemos esas cifras con otros países, países de Europa, con ingresos per cápita de más de $35.000, con poblaciones de 17 y 18 millones de habitantes, llegan a 1.100 unidades de cuidado intensivo. De esas 5.300, nuestra meta era tener el 50% disponible rápidamente para enfrentar el COVID-19. Y esa meta a hoy se ha cumplido. Pero nuestra meta adicional es expandir las unidades de cuidado intermedio para que lleguen a ser unidades de cuidado intensivo. Y ahí esperamos aportar otras 2.500. Y además traer nuevas herramientas del resto del mundo, como ventiladores, para poder nosotros acercarnos a una meta entre 8.000 y 10.000 unidades de cuidado intensivo en el marco de un proceso que puede tomar varios meses. Pero a hoy tenemos cerca de 118 personas en unidades de cuidado intensivo frente a una disponibilidad alrededor de 2.500 o 2.600. Eso es un buen mensaje. Lo segundo es que la mortalidad por COVID por millón de habitantes sitúa a Colombia por debajo de muchos países de igual tamaño en el mundo. Lo sitúa mejor que muchos países de América Latina. Y nuestro reto no es cantar victoria, sino mantener esos indicadores. El tercero es que del total de pruebas practicadas, es importante analizar cuántas están marcando positivo. Y durante varios días nos hemos mantenido en una cifra que está por debajo del 10%. Y hay días donde ha estado por debajo del 6 o del 5%. Eso también nos permite a nosotros avanzar sin cantar victoria, pero con una clara noción de que se vienen dando progresos. Y lo mismo ocurriría cuando miramos el número de personas en unidades de cuidado intensivo y en hospital versus el total de contagiados. Nosotros tenemos más de 4.000 personas, de más de 5.000 que están contagiadas, que han sido atendidas en sus casas y que han sido atendidas con cuidado. Y tenemos ya más de 1.000 personas que han sido recuperadas después de haber sufrido los embates de esta enfermedad. Por supuesto, hemos visto también personas que han fallecido y nos duele y les expresamos a ellos y a sus familias solidaridad. Y tenemos claro que esas personas estarán siempre en nuestros recuerdos en estos momentos difíciles. Pero hemos identificado que esas personas que han fallecido, una parte muy importante son mayores de 70 años. Hay mayores de 60 años con preexistencias y jóvenes también con preexistencias. Por eso, frente al reto de no tener una vacuna y saber que el virus va a estar presente sin tratamiento alguno, por lo menos un año, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, nuestro reto no es desfallecer, ni dejarnos derrotar, ni dejar que nos dobleguen. Nuestro reto es salir adelante. Es convivir con el virus, con inteligencia colectiva, para evitar muertes, para prevenir muertes y sobre todo para proteger nuestra salud. Y esto implica los más grandes cambios de comportamiento.
No nos vamos a saludar ni de besos, ni de abrazos, ni estrechando las manos. Tendremos el mayor distanciamiento posible. Estaremos utilizando el tapabocas de manera recurrente y se convertirá también en un utensilio de nuestra vida diaria, si es que no se ha convertido ya. Y por supuesto, también tendremos que seguir avanzando con el mayor teletrabajo posible. Y tendremos que proteger a los mayores de 70 años y a los niños y jóvenes en una coyuntura que es incómoda para ellos, pero que representa también para nosotros una oportunidad única para salvar vidas en el marco de entender nuevos comportamientos. Y yo quiero resaltar algo. Todas estas situaciones golpean al sector privado, golpean las empresas, a las micro, pequeñas, medianas y grandes. Pero hemos tenido también claridad que nuestras líneas de responsabilidad, al igual que las medidas de salud, es proteger a los más vulnerables. Y hemos logrado en estos momentos garantizar giros adicionales para 2.6 millones de familias en acción, para más de 275,000 jóvenes en acción en condición de vulnerabilidad, para más de 1.7 millones de adultos mayores y haber logrado cobertura total de adultos mayores de 70 años en condición de vulnerabilidad para que reciban también el apoyo de un programa social. Pusimos en marcha la devolución del IVA a los más vulnerables, corrigiendo inequidades históricas y llegándole a 1 millón de hogares. Y también hemos puesto en marcha un programa como Ingreso Solidario. En tan solo semanas, identificando a cerca de 3 millones de colombianos que nunca habían estado en ningún programa social y que pues se estaban viendo afectados por la pandemia. Emboladores, vendedores de tinto, taxistas, personas que están en el rebusque diario, por primera vez han recibido y están recibiendo ese apoyo del Estado. Pero en paralelo con eso tomamos medidas para que las familias vulnerables que no tuvieran sus hijos en los centros de atención integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibieran el refuerzo nutricional en sus casas, y no solamente para los niños, sino para toda la familia. Y hemos logrado que cientos de miles, que millones de familias tengan ese beneficio en un tiempo récord. Y al igual que nos ocurre con esa atención integral, el programa de alimentación escolar, que debe llegar a 6.2 millones de niños, se está adelantando en todos los rincones de Colombia con el apoyo de las autoridades locales. Hemos tomado decisiones para que en los estratos 1, 2 y 3 y 4 podamos dar flexibilidades y mejores condiciones para el pago de servicios públicos. Hemos podido también progresar habilitando líneas con el 90% de garantías del Estado para la protección de la micro, pequeña y mediana empresa. Seguramente nos demoramos todos en ver los avances ideales y el porcentaje de la garantía que tuviera la mayor efectividad, pero está hoy en puesta en marcha y está llegándole a muchos de esos empresarios. Y no dejaremos de buscar nuevas herramientas. Hemos habilitado líneas de crédito para independientes. Hemos entendido los sectores afectados y hemos avanzado también en legislación que permita reacomodar situaciones de pagos tributarios, que permita buscar acuerdos. Hemos también avanzado hacia el retiro parcial de cesantías y hemos permitido también habilitar mecanismos de protección para el sector de la salud, entre ellos que se acelere el cumplimiento del esquema de punto final, entre ellos que aumentemos la dotación, entre ellos que podamos sanear muchísimas cuentas de deudas laborales. Y el otro gran reto que tenemos, y lo decía usted, doctora Lacutir, es que estamos transitando por un mar de incertidumbres y tempestades nunca antes vistas. Pero también tenemos claro que el país hay que reactivarlo, que no podemos dejarnos llevar a ese falso dilema donde trata de poner en situaciones opuestas la defensa de la vida y la salud y el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo económico. Ahí nosotros seremos siempre persistentes en que sin salud y sin vida no hay desarrollo social y económico.
Pero sin desarrollo social y económico no tendremos tampoco una mejora continua en la situación de la salud. Y por eso el reto no es el de quedarnos siempre anclados en la incertidumbre. La incertidumbre está, pero lo que tenemos que hacer con solvencia, con entereza, con compromiso, con resiliencia, es recuperar esa vida productiva y hacerlo protegiendo la vida y la salud. Y lo hemos dicho, si tenemos reveses no dudaremos en tomar ninguna medida correctiva. Pero tenemos que ver esto como una oportunidad de progreso y no como una condena al estancamiento. Y eso me permite también hacer reflexiones. Sabemos que esto nos ha traído incomodidades a muchas familias, dificultades, angustias, pero tengo la plena certeza también que está sacando lo mejor de nuestro país. Me motiva ver a Indumil produciendo camas y trabajando en pilotos para ventiladores. Me motiva ver a nuestras empresas emblemáticas también trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías o reconvirtiéndose en el sector textil para producir ropa que sea necesaria para el personal médico, polainas, gorros. Me alegra ver a las compañías produciendo antibacteriales y me alegra también ver el ingenio y la creatividad de muchísimas empresas pensando en tratamientos y en exploraciones. Y esto requiere agilidad de todas las instituciones, porque lo que antes podíamos pensarlo en meses o en días, hoy tan solo requiere y necesita horas para poder albergar soluciones rápidas. Y eso implica el trabajo del INVIMA, eso implica el trabajo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Eso implica que todos los ministerios trabajen con gran sinergia y es así como nosotros queremos seguir dando pasos. Pero que sea esa también la ocasión para decir que aparecen nuevas oportunidades, que nos damos cuenta que Colombia en medio de las dificultades hoy es reconocido como un país que ha transitado por esta tempestad, mostrando grandes progresos en la educación virtual. Me alegra también ver que en medio de esta coyuntura, las tecnologías financieras, el fintech, para llegar a los ciudadanos se aceleran. Me alegra ver que tenemos una telemedicina que por primera vez está permitiendo diagnósticos remotos y está facilitando la atención de muchas personas. Me alegra ver que también hemos activado nuevos sectores de servicios y que hay reinvenciones en muchísimos sectores del comercio. No es suficiente, lo sabemos todos, pero es un camino de progreso. Y lo decía hace pocos días Richard Haas, un visionario que ha sido consultado por muchos expertos, que quizás en medio de estas dificultades será el momento para acelerar la historia y acelerarla positivamente. Y creo que no es solamente la historia de todos estos logros tecnológicos y una mayor conectividad como la que estamos viviendo en esta reunión, pero es también recuperar el sentimiento de lo humano, darnos cuenta que la Madre Tierra nos habla, que este coronavirus se crece en los antivalores, se crece en la indisciplina, se crece en los vicios, se crece además en la indiferencia, pero también nos demuestra que cuando hay compromiso de inteligencia colectiva, disciplina social, que cuando asumimos como compromiso ético nuestras normas de higiene, podemos ganarle ventaja. Y todas estas serán reflexiones trascendentales. Y quizás, como lo decía también Yuval Harari, y usted lo mencionaba, doctora María Claudia, ese es un momento único para el mundo. Tuve el placer de conversar telefónicamente con él hace una semana. Y hablábamos sobre muchos de estos retos. Y él en su condición de brillante historiador, pero también de humilde analista, porque ni se sobreactúa ni pretende dar cátedra, nos decía que esta es la oportunidad no de pretender volver a lo que éramos antes, sino de ser mejores. Y eso también me lleva al ambiente empresarial. Muchas de las empresas que están presentes hoy en esta asamblea son empresas que fueron construidas para durar. Y me gusta decirlo, parafraseando
ese libro de Jim Collins, que lo en inglés se llama Build to Last. Muchas han sido empresas que han vivido miles de crisis, situaciones adversas, pero que han llegado a América Latina y han llegado a Colombia para generar empleo y hacer transformación productiva. Nuestro reto es que en estos momentos difíciles podamos transitar por esta tormenta, pero transitar con una reinvención. Y quizás usted no lo mencionó en sus palabras iniciales, pero también creo que esta crisis nos deja lecciones y le deja lecciones a muchas empresas norteamericanas de la necesidad de avanzar en lo que se ha denominado el decoupling frente a la dependencia productiva en muchos países de Asia. No para rechazarlos, no para aislarlos, sino para diversificar esa producción. Y América Latina tiene que capitalizar también esa transformación. No solamente con mejores términos de intercambio quizás, pero adicionalmente con la idea de poder abastecer y nutrir grandes mercados en Norteamérica, con la base productiva que tengamos, generando empleo colombiano y buscando con la mano de obra colombiana incidir en el desarrollo. Nosotros somos conscientes de las necesidades que usted plantea de liquidez, de las necesidades también de poder facilitar procesos y de no generar asfixia con muchas cargas. Esas son las líneas que tenemos hoy en nuestro gobierno y que queremos avanzar en ellas. Estamos trabajando con el equipo económico permanentemente en habilitar esas nuevas posibilidades para proteger el empleo. Y cuando a mí me preguntan cuál es la gran expectativa que tiene Colombia, Colombia es un país que cerró el año 2019 con un crecimiento económico por encima del promedio mundial, regional y el de los países de la OCDE. Vimos crecimientos en enero y febrero que nos situaban por encima del 4%. Y lo que nosotros necesitamos es construir unos escenarios y una visión para un crecimiento en forma de V, en V de victoria, que podamos asumir la caída en el año 2020, pero que tengamos los bríos, los motores, la capacidad, el sentido de responsabilidad con la salud y la vida, pero también el sentido de progreso, donde no queremos que la curva del desempleo ni de la pobreza se crezca exponencialmente, porque a este país nadie le ha regalado nada y todo lo ha construido con esfuerzo a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Y que es en los momentos más difíciles, en los más grandes embates, donde sale a relucir el talante y la berraquera de todos los colombianos. Y por eso esta no es una tempestad que se enfrente con protagonismos individuales. Aquí no se trata del protagonismo individual del presidente o de ningún funcionario. Aquí lo que prima es la solidaridad colectiva. Este no es momento para caridad, sino para generosidad. Este no es momento solamente para ser empáticos, sino para ser fraternos. Este no es momento donde nadie pueda sacar provecho y ver dónde está la ventaja individual, la ganancia de momento, sino el sentido de responsabilidad de corto, mediano y largo plazo, porque es todos de la mano como lograremos construir esos escenarios. Yo sé que me he extendido quizás un poco, doctora María Claudia, pero este es el primer discurso que pronuncio en varias semanas en un escenario de esta naturaleza. Y lo hago también reivindicando el artículo 333 de nuestra Constitución. Una Constitución construida entre muchas voces, muchos matices y muchas representaciones, pero que dice claramente en ese artículo 333 que existe una finalidad social en la empresa, que existe ese impacto social cuando se habla de desarrollo empresarial y que nuestros países no pueden dejarse llevar por los populismos, las demagogias que quieren cabalgar construyendo odios de clases, que quieren tratar de generar un antagonismo entre grupos sociales o de legitimar la voz y la responsabilidad de unos y otros. No, hoy Colombia se hace fuerte con los empleados y los empleadores. Colombia se hace fuerte con quien quiere seguir apostando con riesgo, pensando en el progreso,
y quienes tienen que proveer esos recursos, sin espíritu timorato, manteniendo sí la responsabilidad, pero manteniendo también la claridad de que es en estos momentos donde nadie puede albergarse en la timidez de la respuesta, sino que tenemos que buscar en la sostenibilidad de la misma, con las debidas proporciones y en la debida duración. Yo creo que hoy Colombia sigue siendo percibido como un lugar atractivo. En medio de esta adversidad, logramos adjudicar propietarios para Electricaribe. En medio de esta dificultad, logramos también que llegaran nuevos operadores para los servicios de registro, pasando con un salto realmente exponencial en la regalía para la nación. En medio de estas dificultades hemos salido al mercado. En medio de estas dificultades hemos mantenido nuestro grado de inversión. Y en medio de estas dificultades hemos visto también que los inversionistas nos siguen mirando a nosotros con un lente de admiración, por ser quizás un país que ha tenido una responsabilidad en el pago de sus obligaciones y que no ha tenido ningún default en más de 100 años de vida de política económica. Y que cuando miramos los ciclos recesivos en América Latina, el promedio ha sido de 4 por país en los últimos 40 años, Colombia solamente una vez. Esas fortalezas, pero sobre todo el espíritu de nuestra gente. El espíritu alegre, desafiante ante la adversidad. El espíritu solidario es el que prevalece hoy. Y como presidente de Colombia, debo decir, aquí nadie puede cantar victoria frente al coronavirus. Quizás falten semanas que serán críticas, pero nos hemos venido preparando todos para recuperar responsablemente vida productiva y seguir cumpliendo con los propósitos de defender la salud y la vida. Y creo que esos son los reconocimientos que nuestro país se merece. Y a todas las empresas que están reunidas en esta asamblea de AmCham, a todas mi voz de reconocimiento, a todas mi voz de gratitud y a todas también el mensaje de que vamos a trabajar en equipo para que nuestro país siga adelante y que el éxito de Colombia se traduzca también en el éxito de todos los que generan empleo y en el éxito de los empleados y en el éxito de no retroceder en los grandes indicadores sociales que hemos construido. Y por último, déjeme decirle esto. También hay una relación fraterna y amiga con los Estados Unidos. Una relación que ha sido bipartidista, bicameral e histórica. Y que a nosotros también nos duelen las dificultades que se viven en un hermano país. Por eso, cuando hablé con el presidente Trump, también le expresé en primera medida nuestra solidaridad y nuestras oraciones por tantos norteamericanos que se han visto afectados en esta coyuntura. Pero también hablar de cómo unir esfuerzos. Y le agradezco al gobierno de los Estados Unidos la disposición no solamente de facilitarnos implementos como ventiladores y facilitar la importación de robots para el procesamiento de pruebas que ya están en el país. Y agradecer también su constante compromiso con que nosotros podamos enfrentar también los riesgos de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Creo que todo lo que he dicho hoy aquí con ustedes es con un gran sentimiento de motivación y de progreso. Y que todas las empresas y todos los trabajadores y todas las instituciones entendamos que en el momento más difícil que ha vivido la humanidad en muchísimos años, aquí también la palabra resiliencia es la que nos guía y la que nos va a conducir a mejores niveles sociales cuando pase la tormenta. Muchísimas gracias.